Hola, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana preciosa. Le damos gracias al Señor por la bendición y la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y quiero comenzar muy rápidamente allí con una ilustración. Imagínense un padre que decide comprarle a su hijo un coche. Va al concesionario allí, escoge un buen coche, un coche del año. Lo compra y va donde su hijo y le dice: toma, te lo regalo. Aquí están las llaves. El hijo toma las llaves y le contesta: vale, papá, pero yo voy a trabajar todos los años que sean necesarios para poder pagarte lo que tú has pagado por este coche. ¿Cómo creen que se sentiría ese padre? Tristemente, existen hoy dentro de la iglesia muchos creyentes que, a pesar de llevar años en los caminos de Dios, aún no han comprendido, no han interiorizado realmente en su corazón lo que es el regalo de Dios. Es decir, estamos hablando de su gracia, la gracia de Dios. La palabra gracia viene del latín y significa benevolencia, favor y beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Todos podemos extender la gracia de Dios, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado mucho más potente. Entendemos entonces que recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por su gracia. La gracia comenzó allí en el Edén, desde el momento en que Dios sacrificó un animal para cubrir a Adán y Eva. En lugar de destruir al hombre, Dios decide entablar un camino para ellos, para que estuvieran a bien con Él, para que pudieran tener una relación con Él. Este patrón de gracia continuó a través de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó los sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. Y entendemos que no fue la sangre de los sacrificios la que limpió a los pecadores, no fue así, sino que fue la gracia de Dios la que perdonó a todos aquellos que confiaron en Él a través de esos sacrificios que Dios había instituido, hasta que llegó el sacrificio supremo. Bien lo dice allí Hebreos 10, del 1 al 10, y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, y dice así: la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije: aquí me tienes, para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. El escritor de Hebreos continúa explicando allí. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo
como sacrificio una sola vez y para siempre. Hasta aquí la cita de Hebreo. Pudiéramos resumir esto en una frase, y es que la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. También podemos decir que la gracia de Dios es la virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzarla el hombre nada puede hacer por sí mismo. Y por último, y no menos importante, la gracia de Dios llega entonces por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Este es el regalo de Dios y es el mejor regalo del mundo, que es el título que le he puesto a esta prédica. El mejor regalo del mundo. Cito una vez más ahí Romanos 3:24, donde dice: siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí me gustaría hacer una salvedad, porque habla de gratuidad, gratuitamente. No estamos acostumbrados en la sociedad en que vivimos a esto. Y en realidad no me gusta decir que la salvación es gratis. No es que la salvación sea gratis. A ti y a mí se nos ofrece gratuitamente por su gracia. Pero costó el alto precio de la sangre de Jesucristo. Ahora, si vamos a un bar, si usted va a un bar y le pregunta a un grupo de personas si tienen fe, si creen que pueden llegar al cielo, si creen que pueden tener salvación, simplemente si tienen fe, y mucha gente va a decir que sí. Mucha gente va a decir que creen en Dios. O tendrás muchas respuestas allí, diferentes, que podrían resumirse en esta idea, que es que debes ganar tu camino al cielo. Tal vez escucharías cosas como esta, por ejemplo: trata de ser bueno y haz lo mejor. Trabaja realmente duro para ser una persona moral. Haz cosas buenas, haz más cosas buenas que malas en la vida. Pero hay un problema con esto. Estas ideas se basan en las obras y no en la gracia de Dios. Pero la salvación, como dije hace un momento, es un regalo y es por gracia. No lo puedes ganar, ese regalo no lo puedes ganar. Tampoco puedes comprarlo. No puedes trabajar por él. Si es un regalo, solo podemos hacer dos cosas: o lo aceptamos o lo rechazamos. Ahora, ¿recuerdan la ilustración del principio? El hijo que quería pagar el coche a su padre, que era un regalo que le había hecho. Lo triste y realmente peligroso de esto es que puede pasar, y de hecho pasa muchas veces entre los creyentes dentro de la iglesia. Muchas veces de manera hasta inconsciente puede pasarnos. Y esto es debido a que no se ha comprendido en realidad la gracia de Dios. Yo quiero en esta mañana, muy brevemente, de manera muy breve, explicar, yo diría que serían cinco sencillos pasos para llegar a comprender un poco mejor la gracia de Dios. Y no te voy a hablar de nada nuevo, es más, esto simplemente es la base del Evangelio, son los rudimentos del Evangelio. Es tan sencillo que a veces puede parecer complicado, puede volverse complicado. Ya lo dijo allí, lo dice la palabra allí en Mateo 11:25, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús había estado criticando allí a los especialistas, aquellos religiosos, líderes religiosos, que eran sabios de la sociedad, conocedores de personas que conocían la palabra, conocían allí la Biblia, y eran personas respetadas en la época. El motivo por el cual Jesús les estaba señalando en ese momento era precisamente por lo que ellos habían hecho con el mensaje que Jesús les había llevado, y era que lo habían rechazado totalmente. Ellos rechazaron, y por tanto al rechazarlo mostraron su necedad, a pesar de ser considerados sabios de aquellos días. Por otro lado, vemos entonces a los discípulos de Jesús, personas del vulgo, personas sin conocimiento,
pescadores sencillos, y que quizás esa gente serían considerados como gente sin importancia. En otras palabras, los discípulos eran entonces los bebés, esos niños que Jesús hablaba, que recibían la enseñanza de la palabra de Dios precisamente como un niño. Porque el mensaje de Dios es tan sencillo que puede parecer locura, y debido a esto, muchos tropiezan. Han tropezado y siguen tropezando. Y también muchas personas, aunque creen en el sacrificio de Jesús, siguen pensando que la salvación tiene que ver con nuestras obras, y esto es un gran error. Repito una vez más, es por gracia. Pero antes de mostrarte estos 5 pasos, yo quiero en esta mañana hacer 2 preguntas exploratorias, por decirlo así, y es para que las meditemos un instante. ¿Ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual de que si muere hoy iría al cielo? Medite un instante. Y la segunda, si hoy usted muere, Dios no lo permite, pero si sucediera, y se presentara ante Dios y éste le preguntara, ¿por qué debo permitirte la entrada al cielo? ¿Qué usted le diría? ¿Se asombraría usted de las respuestas que muchos creyentes darían y que han dado a través de los años a esta pregunta? Le puedo mencionar algunos ejemplos. Algunos han dicho, porque iba todos los domingos a la iglesia, porque siempre he dado los diezmos y las ofrendas, porque he llevado una vida recta y de obediencia a Dios. Y hasta hay otros que han dicho, eso nadie lo sabe, eso no es posible saberlo. Pero 1 de Juan 5:13 dice lo siguiente, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloria a Dios. Vamos al primer paso. Y te lo quiero enseñar de una manera muy práctica. Esto me lo enseñaron hace muchísimos años y se me quedó grabado en la mente. Y te lo quiero enseñar así de esta manera también, con los 5 dedos de la mano. Y así cuando mires tu mano cada día, vas a entender cómo Dios hizo este plan maravilloso desde la eternidad para que obtuviéramos la gracia de Dios, la salvación a través de la gracia de Dios. Y el primer paso lo pudiéramos nombrar con este dedo. El cielo es un regalo. Recuerdan que, según cuentan en el circo romano, cuando los gladiadores quedaban 2 luchando en la arena y uno ya estaba prácticamente vencido y el otro estaba ya para matarlo allí con la espada. Según cuentan, aunque dicen ahora últimamente que no era exactamente así, pero según se cuenta y en las películas se ve, que si el César ponía el dedo hacia arriba, le perdonaban la vida al hombre. Sin embargo, cuando lo ponían hacia abajo, el reo moría, el soldado moría. Pues entonces, este primer paso, para entenderlo, el cielo es un regalo de Dios. ¿Vale? Es algo bueno. Y esto es bueno que lo entendamos de una vez por todas. Que no podemos hacer nada para ganarlo o merecerlo. La Biblia enseña que el cielo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y uno no lo merece, ni lo puede ganar. Así que todas mis buenas obras y mis esfuerzos no me sirven para ganarme el cielo. Haga lo que haga en este mundo, en esta vida, nada de lo que haga podrá pagar mi entrada al cielo. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza de una vez por todas. Romanos 6:23 declara, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Dice que la dádiva de Dios, es decir, en otras palabras, el regalo de Dios, dádiva es regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Segundo paso, lo podemos ver con este dedo, y es que el hombre es un pecador. ¿Verdad que siempre estamos señalando con este dedo? Porque tú hiciste esto, porque tú hiciste aquello. ¿Vale? El hombre siempre señala a otro. No se señala a sí mismo, señala a otro siempre. Bueno, pues
podemos entonces ver este segundo paso así. El hombre es un pecador y no puede salvarse a sí mismo. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que no existe nadie lo suficientemente bueno para entrar al cielo por sus obras. Pues la norma de Dios, ¿cuál es? Es la perfección. Y aquí, hasta donde yo sé, creo que no existe nadie perfecto en esta tierra. Ni tú, ni yo, ni nadie. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie, absolutamente nadie, ha podido llegar a la norma de Dios. Ni en pensamiento, ni en palabras, ni en hechos. Por eso nadie puede salvarse por su propia cuenta. Vamos a verlo del siguiente modo, con una ilustración muy rapidito. Imagínense en casa, tengo patio y tengo un limonero. Pero yo quiero que el limonero me dé naranjas. Yo le arranco todos los limones, le amarro unas naranjas y ya digo, tengo un naranjo. Pero ¿es realidad tengo un naranjo? Pues no. El limonero cuando vuelva a producir fruto, ¿qué va a producir? Limones, porque es su naturaleza. Así como el limonero no puede producir naranjas, nosotros no tenemos la capacidad de producir frutos dulces para Dios. Está en nuestra naturaleza. Aunque nos agarremos a la religión, aunque nos agarremos a las buenas obras, no por esto dejamos de tener la misma naturaleza que es contraria a Dios. Tercer paso. Y lo vamos a ver con este dedo que es el dedo más grande, el dedo mayor. Y vamos a ver que es Dios, que es lo más grande que existe. Entendemos que Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, no quiere castigarnos. Hay muchos que creen que Dios, como Dios es amor, no va a castigar a la gente. Que cómo es posible que un Dios tan amoroso pueda enviar a la gente al infierno. Y hasta cierto punto tienen razón. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor y no quiere castigarnos, no quiere castigar al hombre, no quiere castigar su creación. Pero también dice la Biblia que Dios es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. La manera más fácil de entender esto, también podemos hacerlo con una ilustración muy pequeña. Imagínense un juzgado, hay una chica que está siendo juzgada allí por conducir ebria y chocar contra un establecimiento, destruir un establecimiento. Y el juez está dictando sentencia diciendo claramente que para ese tipo de delito, de conducir ebria y todas las roturas que había provocado, todos los daños que había provocado, tenía que pagar una multa de 20.000 euros. Estoy poniendo un ejemplo simplemente hipotético. El juez dictamina que la chica tiene que pagar una multa de 20.000 euros. Y el juicio termina ahí. El juez se levanta, se quita su toga de juez, baja con la chica y va hasta el lugar donde tienen que ir a pagar esa multa. Y él mete su mano en su bolsillo y saca el dinero y paga la multa. Moraleja, el juez era el padre de la chica y pagó su multa. Si este juez, por ser el padre de la chica, dice no pasa nada, ella es mi hija y no pasa nada, ¿sería un juez justo entonces? Si estaba establecido que por ese delito X debía pagar esa multa, pues no sería un juez justo. Asimismo Dios, si no castiga el pecado, no sería un Dios justo. Amén. Dios se encontraba en una disyuntiva entonces entre justicia y misericordia, entre justicia y amor. Y como Dios amó tanto al mundo, con ese amor eterno, le fue necesario entonces enviar a Jesucristo para que derramara su sangre en la cruz. Dios resolvió esa disyuntiva así de esta manera, enviando a Jesús. Y ese sería el cuarto paso para entender la gracia de Dios y el plan divino de Dios con su gracia. Y lo vemos con este dedo. Es el dedo del anillo, es el dedo cuando nos casamos que usamos la alianza.
Nosotros como hijos de Dios estamos casados con Cristo. Amén. Pues este sería el cuarto paso. Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el Dios y hombre infinito. Es el Verbo hecho carne. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pagó la pena que nosotros, que tú y yo, teníamos que pagar por nuestros pecados y nos compró un lugar en el cielo, el cual nos ofrece en calidad de regalo. Juan 14:2 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este es el regalo de Dios. Este es el mejor regalo del mundo. Y este regalo lo podemos recibir por fe. Y sería el quinto paso. Y lo podemos ver en este dedo, el más pequeño, la fe. La fe no tiene que ser una fe grande, al contrario. Jesús dijo que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza podríamos hacer grandes cosas para Dios. Recibimos el regalo de Dios por fe. Ahora, ¿de cuál fe estamos hablando? Estamos hablando de la fe salvadora. ¿Qué cosa no es la fe salvadora, pudiéramos decir? No es un entendimiento intelectual, no es tampoco una fe temporal. No es esa fe que cuando usted llega y pregunta, ¿cuántos tienen fe? Todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree en algo. Eso no es fe salvadora. ¿Qué cosa es la fe salvadora? Es creer en Jesucristo como el único y verdadero Salvador. Les decía hace un rato que usted puede llegar y preguntar, ¿cuántos tienen fe? Y muchos van a decir que tienen fe. Y para ejemplificar la fe salvadora, pudiera también decirle una ilustración muy breve. Un equilibrista muy famoso quiere dar una función en las cataratas del Niágara y pone una cuerda de un lado a otro y llama a la gente para dar la función y pregunta a la multitud, ¿cuántos creen que yo puedo atravesar por la cuerda sin caerme a las aguas? Y todos dijeron, sí, sabemos que puedes hacerlo. Y el hombre pasa y regresa. Entonces el equilibrista dice, coge una silla y pregunta, ¿cuántos creen que puedo cruzar esta cuerda ahora con la silla encima de mis hombros? Y la multitud grita ahí enardecida, sí, ¿cómo no? Sabemos que lo puedes hacer, ya lo hiciste una vez y lo vas a poder volver a hacer de nuevo. Efectivamente, el equilibrista va una vez más y regresa. Entonces, pregunta una vez más, ¿cuántos creen que puedo pasar de nuevo por la cuerda, con la silla encima y con una persona sentada sobre la silla? A la que la multitud gritó ahí, ¡oh, sí, cómo no, tremendo, ya lo has hecho 2 veces! Tú eres el mejor. Todos decían que sí, que creían que lo podía hacer. Entonces el equilibrista pregunta, ¿quién es el valiente que se sube a la silla? Se hizo silencio y nadie se atrevió a hacerlo. ¿Sería eso verdaderamente fe? ¿Creerían ellos en eso? Pues eso es fe salvadora. Confiar de todo corazón que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Y a través de la fe en ese sacrificio, tengo entrada a la vida eterna. Confiar con todo mi corazón, entregar, poner mi vida, así como deberías poner tu vida en las manos del equilibrista, o sobre todo en los pies, porque va a ir sobre la cuerda, pues sería poner nuestra vida en las manos de Dios, confiando en el sacrificio que Jesús hizo para salvarnos. Confiando en que Dios nos ha dado esa salvación por su gracia. Y esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo y cualquier otra religión. El cristianismo es la única religión que se basa en la gracia. Analicemos por un momento. De un lado tenemos a todas las religiones
que se basan en las obras y podemos resumirlas en una palabra. Haz. Haz esto, haz aquello. En las demás religiones hay ciertas cosas que tengo que hacer para obtener aprobación de Dios, para obtener felicidad, para ganarme el cielo, para ganarme la entrada al paraíso. Siempre hay reglas, siempre hay regulaciones, siempre hay rituales que cumplir para poder ser aceptados. Pero del otro lado tenemos entonces al cristianismo, al evangelio. Y también podemos resumirlo en una palabra, y es hecho. Jesucristo ya pagó por ti en la cruz. Es decir, ya está hecho. Cuando Jesús está en la cruz, ya casi para morir, dice, ya todo está cumplido. Es decir, ya había hecho toda la tarea. El plan de Dios para llevar la gracia de Dios al hombre ya estaba cumplido totalmente. Él pagó por tu salvación en la cruz y ahora te lo ofrece como un regalo. Es por eso que cuando Jesús colgaba allí, dijo entonces, consumado es. Como punto final pudiéramos decir que no llegaremos al cielo basado en lo que hacemos, sino basados en la gracia de Dios. Llegaremos al cielo en base a lo que Jesucristo hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario. No lo merecemos, precisamente es por gracia. Dios nos lo regala, nos regala la salvación por gracia. Tú no lo merecías, yo no lo merecía. Recuerdo un predicador en una ocasión decir que si la cuestión es de merecer, menos mal que Dios no nos da lo que realmente merecemos. Amén. No lo merecemos, es un regalo de Dios, hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario allí hace 2000 años para liberarnos del pecado. Cuando comprendamos realmente, entendamos allí realmente en nuestro corazón la gracia de Dios, la aceptaremos porque este es el mejor regalo que nos pueden hacer en esta vida. Que Dios les bendiga